Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Cintia Chavira de Corral, esposa del candidato a la gubernatura del estado por el Partido Acción Nacional y Alianza Ciudadana, Javier Corral Jurado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes al auditorio de Canal 28. Es un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. ¿Nos podrías platicar, sobre la perspectiva ante la corrupción que impera en Chihuahua y la manera en la cual se podría dar una solución a esta? Justamente creo que ha sido esta corrupción galopante que ha invadido a Chihuahua desde las esferas del quehacer gubernamental, presidido por César Duarte Jaques, el que ha motivado, yo diría que más allá de esta campaña electoral, pues todo un movimiento al que, como tú bien lo comentas, se han sumado organizaciones de la sociedad civil más allá de partidos políticos para conformar esta alianza ciudadana, porque todos tenemos ese ímpetu, esa voluntad, esas ganas de desterrar a la corrupción, de desterrar lo que se ha hecho mal en el actual gobierno, de desterrar ese abandono y esa falta de sensibilidad y de oído a las necesidades más urgentes y más apremiantes de los chihuahuenses. Eso es lo que ha motivado este movimiento y lo que motivó a Javier Corral a participar en la búsqueda del respaldo ciudadano para el próximo 5 de junio. ¿Se podría rescatar Chihuahua de la corrupción? Desde luego que es posible. Creo que este rescate de Chihuahua de las garras de la corrupción arrancó no en este proceso electoral, tiene su origen en un movimiento previo encabezado por el licenciado Jaime García Chávez y esa robusta denuncia que él interpuso por presunto enriquecimiento ilícito en contra de César Duarte Jaques ante la PGR. A esta denuncia nos sumamos cientos y miles de chihuahuenses de todas las regiones de la entidad a ese llamado en contra de la corrupción. Tuvimos manifestaciones, pronunciamientos. Javier mismo acompañó a Jaime García Chávez desde ese primer momento para hacer valer y para fortalecer esta denuncia, esta demanda ciudadana en contra de esa corrupción. Y justamente en virtud de ese movimiento, Javier se ha comprometido a poner tras las rejas a los responsables de esa corrupción galopante que ha llevado a que solo unos cuantos se enriquezcan, mientras el resto de la población pues está sumida en la pobreza. Hemos seguido tu trabajo, tu presencia en las manifestaciones. Eres una mujer muy activa en el ámbito de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de los obreros, de la gente que se ha visto pues dañada con esta corrupción, pero no hemos visto a una Cintia que está en eventos sociales, en otras esferas que realmente no podría yo describir. Más bien, ¿cómo describirías tú a Cintia Chavira? Soy una ciudadana como muchas en Chihuahua, que nos enfrentamos a una disyuntiva acaso simple, el mantenernos inactivas o impasibles y dejar que las cosas sigan sucediendo como hasta ahora, o asumimos un rol activo y nos transformamos en agentes de cambio. Me parece que en la medida en que seamos más los ciudadanos, que tomemos la acción en nuestras manos, podremos propiciar esa necesaria evolución del quehacer público en Chihuahua. Y me parece que solo con el ejemplo podemos generar ese movimiento, fortalecerlo aún más y propiciar ese Chihuahua que todos anhelamos y que tantos necesitan con urgencia. ¿Qué es decencia para Cintia y qué se podría hacer decente en México? Bueno, me parece que más allá del concepto de decencia, tendríamos que hablar de ética, de ese concepto pues que está muy olvidado. Y
y en el que todos somos precursores, desde el simple hecho en que como ciudadano decides o no respetar un alto, o decides o no respetar los reglamentos y las leyes, si decides resolverlo con una mordida, o decides, vuelvo a lo mismo, poner ejemplo. Creo que en esa medida en que todos decidamos convertirnos en ciudadanos ejemplares y tratar pues de aportar ese granito de arena en la construcción de un Estado sólido, en democracia, en participación, en respeto sobre todo, podremos hablar de retomar ese camino que se ha perdido tanto en Chihuahua. ¿Cómo describe Cintia a su esposo Javier Corral? ¿Qué nos podría compartir ella de ese hombre que ha tomado la tribuna, ha alzado la voz y que ha denunciado? Te diría que Javier Corral, en la esfera de su quehacer legislativo, ha sido de un solo caminar. Ha tenido siempre presente que su quehacer como legislador se debe a quienes representa. En el camino se le han presentado quizá disyuntivas en las que él siempre ha optado por el bien común, por el beneficio de los que menos tienen y que tanto han esperado, por la democratización del Estado de Derecho, por la transparencia en el quehacer público, por la rendición de cuentas, y ese es un denominador común que ha estado presente en todas y cada una de sus acciones. Me parece que la gente en Chihuahua ya lo conoce, ya sabe a qué atenerse, sabe que puede confiar en una persona con esas características, y finalmente por eso nos encontramos ahorita en este parteaguas en el que confiamos en que la gente enterada va a pasar la voz, va a llamar a la participación a todos. Me parece que el próximo 5 de junio justamente a eso nos enfrentamos, y con esa herramienta fundamental vamos a poder propiciar ese cambio que anhelamos, que es la de la participación electoral. ¿Qué le dijo Cintia? ¿Qué le dijiste a tu esposo cuando te comentó voy a volverme a lanzar a por la gubernatura de Chihuahua? Fíjate que fue todo un proceso en el que Javier veía muchas variables en el entorno político. Veía en un primer momento a muchos participantes en el Partido Acción Nacional y no veía las condiciones, sobre todo internamente. Pero en el caminar, yo te diría, viendo las cosas en perspectiva, pues que Javier no buscó la candidatura lo buscó a él. Y en aquellos momentos en los que él necesitó la visión de su compañera, pues yo fui factor ahí para animarlo. Me parece que Javier, al cabo de todo lo que ha caminado en política, pues ya tiene toda una experiencia, ya es un hombre muy maduro, es un hombre con una gran fortaleza interna, con los conocimientos y con la capacidad que Chihuahua necesita, de modo que no podía menos que impulsarlo y apoyarlo. Comparando el escenario actual con el de los comicios electorales del 2004, ¿cómo percibes el ambiente? ¿Lo vemos un poquito o más bien se ve muy hostil? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo veo un papel muy protagónico porque tiene muchos intereses metidos al actual gobierno, a César Duarte, por supuesto. Nos llegan pues alertas de la misma gente que advierte que no la van a jugar del todo limpio. Pero en contraste con esto, pues también nos llegan innumerables manifestaciones de respaldo, de solidaridad, de definición, de gente sin partido, desde luego del propio Partido Acción Nacional, y más allá de eso, de gente que conoce de cerca cómo se ha actuado en los últimos años, de gente que dentro del PRI
es gente que se apuesta por el progreso de Chihuahua y que ya está también cansada de lo que está sucediendo. De modo que creo que el panorama, si bien es adverso, porque estamos de cara a una sociedad muy lastimada, que ya está quizá cansada de participar y que no ven el camino de la participación el camino. Hay otros más que están abriendo los ojos y a ellos les pedimos que sean factor de participación, que multipliquemos este esfuerzo porque necesitamos la definición y la participación de Chihuahua en las urnas. De modo que de 2004 a la fecha yo veo las condiciones propicias, quizá porque este es un punto de quiebre en el que ya tocamos fondo y hay que salir a ver las estrellas de nueva cuenta. Ya lo merecemos, ya lo demandamos en Chihuahua. ¿Crees que la inconformidad que ha generado el actual gobierno podría beneficiar a Javier Corral en las elecciones del 5 de junio? Por ese contraste que te mencionaba, Sandra. Yo creo que basta ver una trayectoria del actual gobernador y compararla con la de Javier Corral y pues vemos que la diferencia es de la noche al día. En Javier Corral tenemos un hombre que le ha apostado a la transparencia, a la rendición de cuentas, al quehacer de gobierno de cara a los ciudadanos y en contraste pues al que nos ha olvidado, al que ha ofendido a los chihuahuenses con su comportamiento tan cuestionable, de modo que pues ¿por qué dudar? Aquí no hay razones. De la noche al día yo creo que todos vamos a escoger el día. Se ha hablado bastante de la guerra sucia, pero ¿cómo ha afectado a la familia Corral estos ataques, estas calumnias? ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Los han afectado? ¿Cuál es su sentir? A mí me preocuparía en un primer momento pues que la gente se dejara engañar, pero luego te vas, por ejemplo, a las redes sociales y te das cuenta que ahí donde surge una acusación falsa o donde surge información dolosa, pues hay cientos de personas dispuestos a decirles en su cara que ya no les creemos, que ya no nos tragamos los cuentos que nos presentan. Sí creo yo que desanima un poco el hecho de que haya medios tan cooptados, tan comprometidos con los intereses oficiales, pero la gente busca opciones y afortunadamente tenemos, por ejemplo, a Canal 28, que es una bocanada de oxígeno puro, que está comprometido con su público y bueno, son estas las opciones en las que esperamos que a final de cuentas la gente llegue y se informe adecuadamente y en virtud de eso tome su decisión. Me parece que Javier ha tenido una conducta tan de una pieza que nada de esta guerra sucia la va a menoscabar, mucho menos nuestro entorno familiar. Ahí nos fortalecemos, ahí somos solidarios, ahí nos crecemos a la crítica, porque tenemos una familia y un matrimonio muy sólido, ya de muchos años que sobre todo está comprometido con estas causas que hemos abrazado juntos. Sabemos que es el camino necesario y urgente y aquí vamos a seguir. Hablabas ahorita de un tema muy importante que son las redes sociales. Vemos que el equipo de Javier Corral le ha apostado a las redes sociales más que a los medios que se encuentran pues ahorita secuestrados por el gobierno del estado, por esas importantes sumas de dinero que se han distribuido. ¿Cómo lo perciben ustedes? Las redes sociales se han vuelto en un arma para poder destapar toda esta corrupción. Ustedes se han servido de ellas para poder dar a conocer a los chihuahuenses su proyecto. Pero ¿cuál es el sentir de ustedes para con la gente? ¿Cómo se han sentido? ¿Ha habido apoyo? Desde luego, y es algo que tenemos que agradecer muchísimo, porque la gente, en la medida en que se informa de fuentes fidedignas, se compromete. No hay otro camino más que el compromiso cuando te enfrentas a una realidad como la que estamos viviendo. De modo que lo agradecemos muchísimo y le pedimos
también a esas personas que tienen la posibilidad de tener acceso a las redes sociales, a los medios auténticos, a los medios éticos y comprometidos con sus auditorios, a que corran la voz, a que contribuyamos todos a ese despertar ciudadano que es tan necesario en Chihuahua. Estamos recurriendo también a otros medios, hay jornadas de volanteo, reuniones domiciliarias, somos miles en las calles, en los cafés, en las pláticas de familia, que creo que podemos generar esa inercia ganadora que necesitamos. Has caminado por todo el estado de Chihuahua, han tocado puertas, han visitado a las familias chihuahuenses. ¿Qué percibes? ¿Qué necesidades sociales son las más importantes en estos momentos para poder llegar y subsanarlas? Porque son muchas, pero ¿cuáles son las más importantes? Mira, yo te diría, en nuestros recorridos nos encontramos a abuelitas, nos encontramos a mamás que son cabezas de familia, nos encontramos a mujeres que luchan por abrirse camino, a trabajadores que han perdido sus fuentes de empleo. Nada menos ayer, por ejemplo, en Naica, platicábamos con personas que se dedicaban a la minería y que desde octubre del año pasado pues enfrentaron la pérdida de 1,000 fuentes de empleo, que además viene a empeorar porque el agua que bombeaban para poder explotar la mina le servía no solo a los habitantes de la comunidad, sino a los productores de hortaliza y de granos, al sector agrícola en general de esa región. Se les acabaron esas 2 fuentes de empleo y el actual gobierno no ha movido un dedo para ayudarles. Es un estado de indolencia, un estado de abandono, son voces que se han dejado de escuchar. Esto nos trae como resultado un incremento de la vulnerabilidad social y económica. Cuando los chihuahuenses no tenemos garantizados nuestros derechos elementales, que es el derecho a la casa, al trabajo, a la educación, a la salud, pues el gobierno queda en entredicho. Y yo creo que se debe justamente a que se han dedicado unos cuantos a enriquecerse mientras el resto pues se somete a la pobreza. Todo esto tenemos que cambiar, ese es nuestro compromiso y esa es la percepción de la realidad que estamos viendo. ¿Cuántos municipios han estado visitando y cómo los ha recibido la gente? Bueno, Javier ha recorrido ya prácticamente todo el estado. Por mi parte estamos haciendo una campaña alterna, llevando sus propuestas, llevando su mensaje y también siendo ese puente necesario de los ciudadanos hacia Javier por este conducto. Nosotros hemos recorrido más de 20 municipios en todos los confines de la entidad y nos hemos encontrado con ese tesón de la gente a no dejarse vencer, a participar. Y bueno, es un movimiento creciente que confiamos en que a final de cuentas logre contagiar a todos los ciudadanos o a una gran mayoría para que salgan el 5 de junio a las urnas y definan con su participación el futuro de Chihuahua. Me llama mucho la atención una declaración que hizo Javier Corral exhortando a la gente para que salgan a votar, que no se queden en su casa, que ese 5 de junio acudan y emitan un voto por Chihuahua. No lo está pidiendo por él, lo está pidiendo por Chihuahua. ¿Cómo lo pedirías tú a la gente? En ese mismo sentido, creo que tenemos, a final de cuentas, cuando estemos en la urna, pues 2 opciones en realidad. El de votar por los mismos de siempre y permanecer exactamente igual o peor que como estamos ahorita, o apostarle al cambio, porque Javier Corral representa justamente todo eso, porque su trabajo de todo este tiempo así lo garantiza, y porque la mano de César Duarte se metió en todos los partidos que se suponían de oposición, pulverizó las expresiones que le representaran un peligro, un riesgo, de modo que es lo mismo de siempre o Javier Corral.
La opción de este movimiento independentista nos parece que no logró un mensaje que convenciera. Las propias encuestas así lo señalan. Un voto que no vaya en ese sentido. Quien quiera darle la oposición y la lucha a lo que está sucediendo actualmente en Chihuahua, tendría irreductiblemente, si de verdad desea que las cosas cambien, tendría que darle utilidad a su voto y otorgárselo a Javier Corral y al PAN, y a los candidatos pues del PAN. ¿Qué habría que cambiar si el voto de los ciudadanos favoreciera a Javier Corral? El primer compromiso que está obligado Javier y que está más que dispuesto a cumplirlo, por algo lo ha repetido en cuantos foros, en cuantas reuniones se presenta, pues es garantizar justicia en contra del principal saqueador de Chihuahua, en contra de la corrupción, darle seguimiento a esa denuncia por enriquecimiento ilícito y asegurarse no solamente de que César Duarte pague, sino de que restituya lo que le ha faltado al pueblo de Chihuahua. Luego nos iríamos por ese compromiso, por la transparencia, por la rendición de cuentas, un gobierno que trabaje de cara a los ciudadanos, que sepan exactamente a qué se destina cada centavo, que es de todos y que como tal debe cuidarse y respetarse. Me parece que esos son los elementos esenciales y que serían signo distintivo del gobierno de Javier Corral. De ganar, pues estamos viendo que hay un estado saqueado, hay un estado con una tremenda deuda. ¿Habrá reducción de algunos programas sociales? Me refiero ya directamente al DIF estatal. No, me parece que más que reducirlos hay que fortalecerlos, hay que encontrar los medios para hacerlo. Y debo decirte que en términos, sin duda, tiene que reestructurarse la deuda galopante que enfrentamos todos los chihuahuenses. Y adicionalmente a esto, pues no debemos perder de vista que es la Cámara de Diputados la que define el presupuesto que cada año se destina a Chihuahua, y allí vamos a contar justamente con un activo de Javier Corral, que sabe cómo se trabaja, que sabe las puertas que hay que tocar y que sin duda tiene la sensibilidad de todo lo que se tiene que hacer por Chihuahua, que sí debe ser un gobierno austero, sin duda alguna, pero los programas sociales tienen que fortalecerse. Si estamos hablando que son los sectores más vulnerables y más olvidados todo este tiempo, pues tenemos que escuchar esa voz de alerta y atenderla. Con esto me refiero también que no vaya a haber un gobierno paternalista, sino más bien de oportunidades. Sí, por supuesto, que además es lo que exige la gente. En las comunidades, sean rurales, sean urbanas, están cansados de estos programas asistencialistas que vienen y les resuelven su necesidad por unos días, con una despensa, con cobijas, a veces hasta reparten pescado, como si esto atendiera la necesidad y la problemática tan compleja que tenemos. Yo creo que lo primordial debe orientarse a garantizarle autonomía económica a las familias, y Javier tiene una visión muy precisa al respecto. Tiene muy claro que hay muchas mujeres cabezas de familia dispuestas a asumir esta empresa social, si les allegas los instrumentos y los elementos necesarios, si les acompañas, no solamente en la producción, en la generación de valor agregado a los productos que ya tenemos en Chihuahua, sino que además fortaleces los canales de distribución y de comercialización. Creo que podríamos estar hablando de un sector que puede detonar la economía de Chihuahua a partir de la empresa social en el núcleo familiar y en el núcleo de la microempresa. ¿Cómo describes tú a Javier Corral? Porque tú eres la mujer que ha estado con él prácticamente la mitad de su vida, conoces sus gustos, sus preferencias en cuanto a comida, en cuanto a todo lo que le rodea, el cariño a sus animales, a las plantas. ¿Cómo describes a ese hombre que ha estado contigo
la mayor parte de tu vida? Javier es un hombre sencillo, es un hombre sensible también, es un hombre cercano a su familia, es un hombre, él me conoce, por ejemplo, te diría, él sabe desde cuando algo no me gustó tanto y busca la manera. Además, no puedo durar mucho tiempo enojada con él, debo decirte. Es un hombre además que le encanta cocinar y es muy bueno cocinando. Pero además es un hombre inquieto, es un hombre tenaz y es un hombre comprometido y que ama todo lo que hace. Y creo que es el hombre que Chihuahua necesita en este momento. ¿Qué enamoró a Cintia Chavira de Javier Corral? Su inteligencia y su sensibilidad. Javier me enamoró con versos y con canciones. Y hasta la fecha me sigue, todavía se da el tiempo. O me manda una canción por mensaje de texto en el celular, o me escribe un poema, o me llama cuando está fuera y me dice, fíjate que me estoy acordando de ti y te quiero poner esta canción. Es sensible, es sensible. ¿Qué es lo más cómico que ha hecho para arrancarte una sonrisa? Híjole, ¿qué te digo? Le gustan mucho los chistes. Le gustan los chistes y es muy dicharachero, así que estando a su lado es inevitable reírte. Siempre, siempre estoy contenta a su lado. ¿Cuál es la diferencia del proyecto de Javier Corral al de los otros candidatos? Te diría que a lo mejor propuestas de generación de empleo, de combate a la corrupción, de transparencia, de honestidad, te las van a decir todos. Pero si volteas la vista atrás y analizas la trayectoria, te vas a encontrar con que solo uno te va a dar ejemplo con sus acciones. Y ese es Javier Corral. Pues te agradezco mucho, Cintia, el que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Se nos terminó el tiempo. Al contrario, gracias a ti, Sandra, gracias a Canal 28 y a quienes hacen posible este encuentro con los ciudadanos, con el auditorio de Canal 28.